Bueno, gente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse nuevamente a estas actividades que la ADA viene organizando con otras asociaciones, en este caso con el Centro de Estudios de Derecho Financiero y de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. Muchísimas gracias a Horacio, a Corina, a Julio y a Estela, que, que esta tarde nos van a estar contando qué pasa con los aspectos administrativos y tributarios del RI. Y muchas gracias, José, por el invalorable puesto de moderador, que es esa persona que pone los puntos y pone los tiempos para que la actividad eh, tenga algún tiempo de duración. Como siempre les digo, cuando tenemos estas actividades, eh, les pido siempre lo mismo. Primero, que recuerden que las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo van a tener lugar en la UBA este año, el 16 y 17 de octubre. Ya a mediados del mes que viene vamos a publicitar los formularios de inscripción. Y la segunda cuestión de la que siempre les hablo es que se asocien a la ADA, apuesten a la continuación de esta asociación de más de 50 años de antigüedad, que tiene actividades permanentes y que los llama para que sean parte y que nos propongan permanentemente qué temas son de interés, qué temas quieren tratar, y nosotros simplemente nos sentamos y lo organizamos. Así que, José, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Agradecemos a todos los expositores por haberse manifestado con tan buena disposición para participar en esta conversación que nos da la alegría, que es la tercera que tenemos de diálogos con el Centro de Estudio de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tercera que indica que, bueno, por lo menos no nos hemos llevado tan mal en las dos anteriores y esperemos poder mantener este apacible modo de pensar el derecho en conjunto. El tema que planteamos tratamos siempre de buscar temas que nos articulen y pensamos que el RIGI era un tema que viene especialmente para exigirnos, tanto a quienes miramos el sistema jurídico desde ese costado que es el derecho administrativo, como quienes lo piensan desde el lugar de las exigencias financieras y tributarias, que podía ser un tema sobre el cual hablar en estos tiempos donde la política económica del país, las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo, están impactando en mucho de las políticas económicas que habían estado vigentes los tiempos anteriores. Entonces, esta mutación, esta modificación que impacta tanto en lo que debe hacer la administración o lo que no debe hacer también, y en lo que van a tener que hacer quienes quieran invertir para obtener una serie de beneficios, bueno, estaría bueno poder charlarlos desde ya. No me demoro más y el orden que vamos a exponer y los voy a ir presentando sus currículum a medida que vayan exponiendo va a ser el siguiente. El primero va a ser el doctor Julio Rodríguez Signe, que para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen es el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos. En segundo lugar, va a exponer la doctora Corina Laudato, que es abogada posgraduada en Estados Unidos, ya daré su currículum, quien nos va a aportar una mirada desde el derecho tributario, desde el lado de la empresa. En tercer lugar, el doctor Horacio Corti, a quienes también ya conocemos bastante, director de ese instituto, con una mirada tributaria y fiscalista que trata de articularla con el tema de derechos humanos y veremos cómo el RIGI juega en esta cuestión. Y finalmente la doctora Sacristán, quien estudios bastante profundos, he estado leyendo sobre esta cuestión y nos va a aportar su mirada jurídica y desde la perspectiva también de abogados que asisten a los grupos económicos que van a poder llegar o no al RIGI. Con esta presentación abrimos la exposición. Les pido que sean 12 minutos. Yo les voy a avisar cuando estemos en el minuto 10
como para que puedan ir cerrándolo. Y luego que se hagan las 4 presentaciones, vamos a tener un intercambio, una conversación entre ustedes y eventualmente con lo que pueda aportar la gente que presencia. Empezamos ya con el doctor Julio Rodríguez Signe. El doctor Julio Rodríguez Signe es el actual fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos desde el año 2013, obviamente abogado, especialista de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, especialista de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Litoral. Ejerce la vicepresidencia actualmente del Foro de Fiscales de Estado de la República Argentina y participa de la mesa de trabajo en la redacción de los pliegos licitatorios sobre la vía navegable troncal hidrovía, designado por el Poder Ejecutivo de la provincia en representación de su provincia. Julio, además, es docente en la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación. Julio, tus 12 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Sabía que esto me podía llegar a pasar, lo peor que es tener que anteceder a Horacio Corti, a Estela Sacristán, para mí es un compromiso enorme, porque es un tema en el que ellos son expertos. Y yo realmente, José, voy a hacer lo que puedo. Y como vos dijiste al principio, hablar desde la perspectiva de mi provincia, desde los intereses de mi provincia, y creería yo de un conjunto de provincias que son las provincias de la Mesopotamia y de la región noreste argentino. Digo esto y arranco con algo que siempre enfoco cualquier participación mía desde un concepto que es el desarrollo humano. Primero porque es un concepto que está en la Constitución Nacional, segundo porque es un concepto que a mí me interesa destacar siempre, porque mide las condiciones en las que vivimos todos, no solamente el ingreso, el Producto Bruto, la producción, sino también el acceso a la salud, a la vivienda, bueno, al desarrollo humano. En materia de desarrollo humano, Argentina está número 45 en el ranking mundial de alrededor de 200 mediciones, 200 países que se miden. Y lo más interesante para mí, desde el punto de vista de mi provincia, es que el índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas mide también el desarrollo humano en las provincias argentinas. Y el desarrollo humano en las provincias argentinas nos marca una desigualdad brutal entre zonas que están con un altísimo nivel de desarrollo humano, como la capital federal, y con un bajísimo nivel de desarrollo humano, como pueden ser las provincias del noreste argentino, especialmente Chaco, Formosa. Yo veo que hay una relación entre la desigualdad y la participación del ingreso propio en los presupuestos provinciales. Cuanto más depende la provincia de la coparticipación, más pobre es. Cuando depende del 70% para arriba de la coparticipación, quiere decir que es una provincia pobre desde el punto de vista del desarrollo humano. Y cuanto menos depende de la coparticipación, es una provincia mucho mejor posicionada. Y eso depende, yo lo que verifico y de las reuniones que tenemos con los fiscales, comparando presupuestos, intereses y demás, yo verifico que las provincias hidrocarburíferas, es decir, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, por supuesto Neuquén, Tierra del Fuego, todas las jurisdicciones hidrocarburíferas y ahora las mineras tienen una mejor recaudación propia, recursos propios más importantes que pesan más en los presupuestos que la coparticipación. Mientras que las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, productoras de alimentos, pero también con una industria y cercana a los nodos logísticos de Bahía Blanca, Rosario, Buenos Aires, Campana, San Nicolás, Villa Constitución, Zárate, son provincias que están en un segundo nivel de desarrollo humano. Y en el tercer lote estamos el resto. Desde ahí hablo. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, provincias
que no tenemos hidrocarburos y además estamos de alguna manera alejadas de los nodos logísticos industriales, del cual Rosario es el más importante de la Argentina actualmente. Digo esto para ponerme en contexto, a costa de, bueno, que se interprete como que estoy yéndome para otro tema, pero tiene mucho que ver, porque a mi juicio el RIGI está pensado pura y exclusivamente para las provincias hidrocarburíferas y mineras. No es una conclusión mía, lo han dicho los mismos que han elaborado la normativa, lo reivindican, está pensado para la minería y los hidrocarburos. A punto tal que mi lectura de la ley bases me lleva a pensar que el RIGI va de la mano de la modificación del régimen de la ley 17.319 y de la 24.076, que son la ley de hidrocarburos y la ley de regulación del gas. Entonces, yo doy por supuesto que el régimen se conoce en qué consiste el RIGI, pero apunto a que está pensado, insisto, está pensado para promover inversiones, inversiones muy importantes, de 200 millones de dólares para arriba en el sector minero e hidrocarburífero. Y por más que esté nominado, por ejemplo, el sector de infraestructura o la foresto-industria, la realidad operativa, de acuerdo a la reglamentación que yo vi, que es muy profusa, muy compleja, no es de fácil acceso, está pensado para eso, no está pensado para las provincias que necesitamos infraestructura, porque no alienta. La verdad es que yo de la lectura esta veo que no se alienta, de la lectura del régimen, ¿no? No se alienta la inversión en infraestructura y en las necesidades que tenemos las provincias que menciono como las más desfavorecidas desde el punto de vista del desarrollo humano. Una palabra respecto al tema de las adhesiones, que quizá es lo central de mi intervención. El sistema exige que las provincias adhieran al régimen. A mí no me queda muy claro por qué las provincias tienen que adherir, francamente. Anoté 5 preguntas que las dejo aquí planteadas. ¿Por qué hay que adherir? Porque se modifica el régimen de impuestos coparticipables, ganancias e IVA. Primera pregunta. Porque importa el abordaje de competencias ambientales que son concurrentes entre nación y provincia. Segunda posibilidad. Tercero, porque la ley nacional establece que no hay ninguna posibilidad de que una decisión provincial altere con normativa propia el sistema establecido de RIGI. Cuarta, porque supone que los llamados vehículos de proyecto único, que son las unidades sobre las que gira el RIGI, incidirán directamente sobre los recursos naturales que son del dominio originario de las provincias. O, última pregunta, por razones políticas. Lo cierto es que el sistema exige un régimen de adhesión. Yo hice un relevamiento de cuáles son las provincias que han adherido, las tengo acá, y algunas provincias adhirieron simplemente, por ejemplo, leyes de adhesión que dicen adhiero al régimen nacional. Por ejemplo, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba. Tengo para después los que les interese los números de cada ley, tengo los textos de cada ley. Corrientes, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán adhirieron. Entre Ríos adhirió por la ley 11.162 con un régimen propio, al igual que la provincia de Santa Fe, que adhirió en el artículo 33 del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe y estableció algunas particularidades en materia de ambiente, de competencias ambientales. Hay provincias que no adhirieron directamente, incluso se han manifestado en contra, como por ejemplo La Pampa, Buenos Aires no adhirió, Misiones tampoco, a pesar de que mandaron un proyecto de ley
Formosa y Santiago del Estero, no han adherido. La cuestión es que las adhesiones de las provincias, esto me interesa apuntar, no alteran, no pueden alterar el sistema que establece la ley nacional. Es decir, el sistema de la ley nacional, sobre todo, establece un piso de 200 millones de dólares como como inversión mínima para entrar en el sistema, y las provincias no podemos alterar, ese piso es un piso altísimo para las inversiones que necesitan provincias como Entre Ríos, es un piso muy alto. Además no somos hidrocarburíferas, no tenemos una minería de arenas y piedras nada más, no tenemos la minería a la que apunta el proyecto. Por lo tanto, mi conclusión, lo digo objetivamente, sin querer polemizar, es que el RIGI a nosotros no nos sirve. A punto tal de que la provincia de Entre Ríos eh, sancionó una ley propia, la 11.162, con sus propias particularidades, adhiere, pero con particularidades, estableciendo un sistema de RIGI entrerriano, digamos, que por supuesto recae sobre beneficios sobre los tributos provinciales. Nosotros tenemos presentados en la provincia de Entre Ríos, hay 16 empresas que se presentaron, 14 preinscripciones elegibles. Bueno, los proyectos varían, van algunos por la industria, otros por el transporte, algunos por el turismo, uno solo. Y el total, para que nos demos una idea de la distancia que hay entre el RIGI y una provincia como Entre Ríos, eh, todos los proyectos presentados en Entre Ríos, la suma de las inversiones suponen 16.662.000 dólares y 345 puestos de trabajo previstos si se diera que todos esos proyectos son aprobados. Con lo cual estamos lejísimos, sí, termino ya, con lo cual estamos lejísimos de los 200 millones de dólares que exige el sistema nacional, como mínimo. Y finalmente yo calculo que es algo que los demás intervinientes van a reseñar, pero yo por las dudas lo traigo a colación. Son hasta ahora 11 los proyectos presentados para el RIGI, 2 aprobados, el de YPF de 211 millones para un parque fotovoltaico en Mendoza, y el de un oleoducto también asociado con YPF en Vaca Muerta, que son 2.486 millones. Esos están aprobados. Hay uno que entiendo que se aprobó ayer de minería, y el resto están a la expectativa. Pero en su totalidad, salvo uno que es siderurgia, que lo presenta Sidersa, el resto son todos minería, lo que convalida esta idea mía de que en realidad este proyecto le puede llegar a servir, no digo que sirva, pero puede llegar a servir para las provincias mineras e hidrocarburíferas, y en todo caso algún proyecto en materia siderúrgica para la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires no adhirió, así que no sé cómo va a jugar este proyecto de Sidersa presentado por 296 millones de dólares. José, traté de ser, por supuesto que dije el 20% de lo que quería, pero cumplo con los 12 minutos y espero que se haya entendido lo que quise decir. Muchas gracias. Sí, se ha entendido, has dejado planteos muy, muy inquietantes que seguramente serán tomados después en la conversación al final. Bueno, gracias. Ahora vamos a escuchar una expresión desde la mirada del derecho tributario. La doctora Corina Laudato es quien va a expresarse, es experta en planeamiento impositivo local e internacional y asesoramiento fiscal integral con énfasis en la estructura fiscal. Es responsable de la práctica del tributario del estudio Mitrani Caballero. Perdón. Luego, la doctora es egresada, aquí estamos, perdón que se chican las letras. Es egresada de la New York University, Facultad de Derecho,
la maestría en Derecho con especialización en Tributación Internacional. Ha sido egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Tributario. Bueno, y ejerce la profesión tanto en Buenos Aires como matriculada en Nueva York. Doctora Laudato, tiene usted 12 minutos. Muchas gracias. Gracias, José. No sé si se está viendo la pantalla. Se Sí, ve. Perfecto, un minutito. Esto lo voy a tomar como una ayuda a memoria, solamente voy a tratar de ser breve. Primero, muchas gracias por convocarme y buenas tardes a todos. Mi objetivo es hacer un breve repaso desde el ángulo meramente del derecho tributario, que es a lo que yo me dedico, para luego quizás dejar más minutos para el debate final conforme a algún repaso que estuvimos charlando con el doctor Horacio Corti. Este nuevo régimen insertado en nuestra legislación a partir de julio de 2024 intenta generar un adelantamiento de condiciones para facilitar o hacer posible grandes inversiones en algunas áreas en particular, como las que mencionó el doctor Rodríguez Íñez recién, ¿no? Minería, energía, foresto, industria, turismo, infraestructura. Lamento el comentario sobre el tema de la infraestructura, que es uno de los que a mí más me preocupa, pero sobre eso podemos volver en el debate. Intenta generar incentivos e implementa incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios con, yo diría, un mayor énfasis o un mayor logro de ellos en el área tributaria y aduanera. También establece estabilidad, un régimen de estabilidad de 30 años, que lo voy a comentar brevemente, y establece una serie de requisitos de estricto cumplimiento para poder acceder al régimen. Hay una ventana corta de 2 años a partir de el 8 de julio de 2026 para poder adherir. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá extenderlo por 1 año más. Dejo planteado lo que establece en la legislación, en el artículo 166, una referencia a los propósitos y fines, generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que la misma se concreten a través de un adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas. Crear para las grandes inversiones que cumplan con los requisitos del RIGIN un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desvíos o incumplimientos por parte de la Administración Pública y el Estado. Eh, el decreto 749 reafirma que se encuentra destinado a que tales inversiones se concreten mediante el adelantamiento temporal de soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinados sectores no podrían desarrollarse con el dinamismo deseado. Y acá vamos a los beneficios tributarios que, según algunos comentarios que yo estuve recibiendo, estos no son comentarios oficiales, pero lo que tendría pensado en una segunda generación de reforma es que si se dieran las condiciones macroeconómicas y microeconómicas, estos beneficios que se adelantan solamente para los proyectos que puedan adherir al RIGI serían extendidos bajo el régimen general. Entonces sería un adelantamiento de un régimen tributario especial, o yo diría, que se otorga solamente para los proyectos que adhieran al RIGI y cumplan los requisitos, y que si se dieran las condiciones en un futuro, se podrían otorgar en forma general. En cuanto a la alícuota corporativa para el impuesto a las ganancias, que en mi opinión es crucial porque permite la reinversión de utilidades. En general, los sistemas tributarios que otorgan una tasa
baja corporativa a los sujetos empresa o a las sociedades versus una tasa marginal para los accionistas, personas humanas, em, genera en sí mismo estructuralmente un incentivo a la reinversión. La tasa corporativa en general en varios países del mundo está tendiendo hacia el 25%, como casi todos los países de Europa. Reconozcamos que nosotros somos un país que no está desarrollado, pero que considerando las tendencias mundiales o el ejemplo chileno, apuntar a una tasa del 25% sería muy beneficioso, en mi opinión, para incentivar la inversión. En cuanto a la tasa corporativa, no me refiero a la marginal personal, progresiva. Recordemos también que esta era una tasa que estaba fijada en la 27.430 y que luego fue modificada a 25, 30 y 35 en bandas con la modificación que ocurrió en 2019, pero de 2015 a 2019 había un esquema de reducción de tasas para llegar al objetivo de una tasa del 25%. Como muchos regímenes promocionales que están vigentes hoy en Argentina, bosques cultivados 25080 o régimen de minería 24196, o como también establecieron regímenes en materia de energías renovables, se otorga a los que puedan acceder al RIGI el régimen opcional de amortización acelerada, con la ventaja de establecer juntamente la no caducidad de quebrantos. Los quebrantos son aquellas pérdidas que se generan en un ejercicio y que luego pueden ser trasladados bajo el régimen general hasta 5 años. Y en este esquema, el plazo de caducidad no tiene, mejor dicho, no tiene plazo de caducidad el quebranto, con lo cual el ciclo propio que genera estos proyectos con un alto nivel de capitalización de inversiones iniciales, donde todo en los primeros 10 años puede ser básicamente puro gasto y costo, hace que luego con la curva del desarrollo y la posibilidad del retorno se puedan usar los quebrantos en otros ejercicios con además la aclaración de que son actualizables bajo el índice IPIM. También se establece una alícuota de retención reducida a la mitad del 3,5% recién luego del 7º aniversario del proyecto. Actualmente la tasa de retención sobre dividendos es del 7%. Tenemos también un cómputo del 100% del impuesto sobre los débitos y créditos, que reconozcamos que este es un impuesto altamente corrosivo, es un impuesto que vino a establecerse en el preludio de la crisis de 2001 como un impuesto transitorio a las operaciones bancarias y terminó siendo un impuesto permanente, que a diferencia de Brasil, que sí lo sacó, Argentina lo mantiene. Entendemos que el proyecto actual de la actual administración es hacerlo totalmente acreditable contra impuesto a las ganancias. Hoy es solamente acreditable en un porcentaje chico, y esto hoy está ya adelantado en el régimen RIGI porque ya está establecido el cómputo del 100% de este impuesto, que vendría a funcionar como un adelantamiento financiero. Hay otros beneficios, pero no me quiero extender más del tiempo, pero tenemos posibilidad de deducir las diferencias de cambio e intereses con entidades vinculadas sin limitación durante los primeros 5 años. Y también hay mayores beneficios para los proyectos considerados de larga duración, de inversión estratégica, de grandes inversiones que superen los 200 millones, donde la tasa de retención con carácter de pago único y definitivo también se reduce. En materia de facilidad
para generar el BPU. O sea, el BPU es un vehículo de propósito único que crea este régimen para que pueda mantener una contabilidad separada y segregada de cualquier otro sucursal o empresa del mismo conglomerado. Se establecen facilidades para generar ese BPU sin generar costos con motivo de la realización de los activos que típicamente son exigidos en materia de impuesto a las ganancias o de IVA cuando se crea una nueva unidad de negocios que transfiera bienes a esa sucursal o nueva sociedad. Que 2 minutos, Sí, doctora. sí. Paso rápidamente a comentar. Los beneficios en IVA son altamente beneficiosos porque por primera vez no dependen del cupo presupuestario del Estado, a diferencia de otros regímenes de promoción que dan devolución anticipada de IVA y que dependían de otorgamiento de cupo presupuestario. Acá los mismos beneficiarios pueden emitir certificado de crédito fiscal con cuáles pueden pagar a sus proveedores. Esto es, yo diría, altamente beneficioso, dado que en los anteriores regímenes los beneficios de IVA terminaban diluyéndose y no se aplicaban. Y para terminar, y no avanzar, pero hay otros temas que comentaremos en el debate, tenemos una exención en materia de aduanas para todo tributo y percepción a la importación definitiva de los bienes y componentes, partes y repuestos asociados, también así en las importaciones temporarias, a estos proyectos. Tenemos también a partir del año tercero una exención en materia de derechos de exportación y luego de 2 años para los proyectos calificados como PELP. Voy a dejar acá para que se aproveche el tiempo en el debate final y le paso la palabra a José o a Analía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Corina. Muy interesante, algunas cuestiones a mí me dejan preguntas que las voy a hacer, porque desde la ignorancia del derecho tributario me es muy fácil poder sorprenderme con muchas cosas que se han dicho. Pasamos ahora al doctor Horacio Corti. El doctor Corti es doctor en Derecho, profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires y director de la Maestría de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, profesor en varias universidades, autor de numerosos artículos y libros, entre otros El Derecho Financiero, La Guerra Silenciosa, Derecho Constitucional Presupuestario, Derecho a la Ciudad, Financiar la Constitución, y su último libro es Hacienda Pública y Constitución, reciente, de este año. Es actualmente magistrado en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo y vicepresidente primero del Consejo de Magistratura de la Ciudad. Doctor Horacio Corti, sus 12 minutos. Gracias, Horacio. No, al contrario. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la asociación por, bueno, invitarnos de vuelta a hacer en conjunto esta actividad. Así que, bueno, gracias por eso. A ver, brevemente, se mencionó el artículo fundamental que se alega para justificar, que es el artículo 75, inciso 18, la clásica cláusula para el progreso, que dice que para proveer a lo conducente a la prosperidad del país, o sea, para lograr ciertos objetivos, se pueden dar concesiones temporales de privilegios. Entonces estamos ante un privilegio. Eso significa que tiene que haber condiciones muy estrictas para justificar la constitucionalidad del otorgamiento de un privilegio, porque es una excepción a la regla general de los principios, derechos y garantías que tenemos en la Constitución. Principalmente voy acá para recordar lo que todos lo sabemos, que es el artículo 16, ¿no? Donde la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y la igualdad es la base del impuesto. Entonces es una excepción a esto. No puede convertirse el privilegio en algo análogo a un fuero personal, a un título de nobleza. Y creo muy modestamente que
estos privilegios no tienen los adecuados justificaciones, equilibrios, proporcionalidades que le darían una justificación constitucional. Y entonces voy a tratar de justificar brevemente estas ideas. Lo primero, ¿por qué digo esto? Es por la cantidad e intensidad de beneficios. Comparemos con los sistemas tradicionales. Habitualmente, ¿qué había? Límites geográficos, ¿no? Típico beneficio del siglo XX, el régimen de Tierra del Fuego por razones estratégicas y demás. Acá no hay ningún límite geográfico. Segundo límite tradicional, se decidía que había una industria estratégica. Siglo XIX, los ferrocarriles. Siglo XXI, la industria del conocimiento. Entiendo lo que dice el colega fiscal de Estado, pero yo leo el artículo 167 y habla foresto, industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Es decir, la cantidad de vías industriales que son posibles de incluir es mucho más lo que está incluido que lo que no está incluido. Luego, la intensidad de los propios beneficios, que son tributarios, administrativos, procesales, cambiarios, aduaneros. Por ejemplo, una tasa del 25%, como dijo mi colega, en el impuesto a las ganancias. Dado la rapidez de cómo está organizado el impuesto a las ganancias, cualquier argentino que realice una actividad comercial industrial rápidamente va a llegar a los 35%. Entonces, la mayoría de las personas van a estar a una tasa muy diferente a la que se va a otorgar en este caso. En segundo lugar, hay hasta privilegios que no sé cómo llamarlos, son privilegios constitucionales. Es decir, es como que parte de la Constitución se suspende para este tipo de sujetos. Doy un ejemplo. Artículo 200b, donde el Estado no puede hacer actos de confiscatorios o expropiatorios. Yo entiendo lo de, vayamos al artículo 17 de la Constitución que prohíbe las confiscaciones, no necesitamos que esté en una ley, pero a la vez una potestad legítima del Estado es la expropiación por utilidad pública. El Estado no puede renunciar a una potestad constitucional basada en el interés público, en una ley. No, y no le puede otorgar un privilegio a un grupo de personas diciendo esto que está en la Constitución a ustedes no le va a funcionar. Otro ejemplo, en el artículo 225, cuando habla de las provincias, donde en las tasas no se va a poder utilizar para hacer la base imponible indicadores de capacidad contributiva. Pero justamente una tradición histórica de la Argentina es que el criterio de legitimación central del deber de contribuir en la Argentina es la capacidad contributiva, no el principio de equivalencia. Entonces no se puede cambiar un principio constitucional para un grupo de personas y mantener el otro criterio para todos los demás habitantes del país. Para no hablar de un artículo muy curioso que es el 165, donde la justicia debe de forma inmediata impedir la aplicación de cualquier regulación que limite, restrinja, etc. Bueno, nunca vi una obligación de ese tipo dirigida a los jueces, pero ese lo dejo aparte. Tercer punto. En todo el texto, una y otra vez, se señala que el objetivo es otorgarle a este grupo de personas seguridad jurídica. Ahora bien, la seguridad jurídica no es un bien divisible. No puede haber ciudadanos, individuos, inversores que tengan seguridad jurídica A, otros que tengan un grado de seguridad jurídica B y otros que tengan un grado de seguridad jurídica C. Eso es algo realmente que no veo cómo se puede otorgar como un privilegio. Todos los contribuyentes en la Argentina deben tener seguridad jurídica, desde el más pequeño contribuyente del monotributo hasta el mayor contribuyente del impuesto a las ganancias. Punto 4. Otorgar tantos privilegios requiere al menos un equilibrio de proporcionalidad de deberes complementarios, ¿sí? Que son los que justifican y vinculan constitucionalmente con la finalidad.
Es decir, tiene que haber un nexo causal entre el privilegio que se otorga y el fin constitucionalmente que se establece, que en este caso es la prosperidad del país, pero como dijo mi colega fiscal, yo sumaría las finalidades de la nueva cláusula del progreso, que es justamente desarrollo humano, progreso con justicia social, etcétera. Hay un solo deber en toda la significativo en este sentido en toda la ley, que es el 176 inciso L, que es 20% de inversión en productos nacionales en el caso que existieran, que fuesen competitivos, etcétera. O sea que podría ser que no sucediese. Luego, no hay nada que muestre que hay una relación causal entre dar este privilegio, fomentar esta inversión y dar un resultado final. Imaginen ustedes una industria altamente intensiva de capital, como son estas, con poca utilización de trabajo, que por nuestro atraso tecnológico no encuentre los medios tecnológicos para ser suministrados en la Argentina, toda su utilidad es de libre disponibilidad. Esto significa que esta actividad no tiene ninguna relación causal con algo que beneficie a la prosperidad del país. Podría desarrollarse totalmente y no tener ningún beneficio ni indirecto, ni la provincia, ni el país, etcétera. Y último punto, capítulo 10.221 y siguientes, que es la forma de resolución de controversias. Primero, solución amistosa y luego arbitraje. Eso significa que un principio clásico que todos los administrados ciudadanos en la Argentina tienen que hacer, que es el agotamiento de la instancia administrativa, acá no existe. Luego, arbitraje. Hay una tradición en la República Argentina, que uno lo puede encontrar en fallos de la Corte, en toda la tradición doctrinaria, que los tributos hacen a la esencia de la soberanía del país, para no hablar de las cuestiones cambiarias y monetarias. De ahí que desde antiguo hay, después puedo dar las referencias, desde los años 20, un dictamen de Matienzo, ante la Corte Suprema, donde dejó en claro que el arbitraje no está previsto por nuestra Constitución para cuestiones que tienen que ver con la soberanía. Recuerdo simplemente una declaración de todos los profesores de titulares de Derecho de nuestra materia, profesor Casases, Piso, Damarco, etcétera, que en ocasión de una jornada latinoamericana donde se proponía el arbitraje dejaron en claro, muy curioso, pocas veces todos los profesores hicieron una declaración diciendo es ilegítimo el arbitraje internacional en materia tributaria. Miren ustedes, además, si se hace por la vía del CIADI, de acuerdo a su convenio, artículo 53, ni siquiera es susceptible de un recurso de apelación. Entonces, la suma de privilegios constitucionales, otros que no tienen lugar en nuestra Constitución, tributarios, procesales, administrativos, cambiarios, aduaneros, en su suma considero muy modestamente que no tienen justificación en el ámbito constitucional, lo cual se me genera una paradoja, porque ¿cómo generar o suscitar seguridad jurídica con un instrumento que es tan fácilmente cuestionable? Porque no son argumentos ni muy descabellados ni muy complejos, salvo que cambiemos toda Horacio, 2 minutos. Jurídica. 2 minutos. Después, una reflexión más bien que veo que poco tiene que ver con el discurso público actual, porque el discurso público actual, como ha dicho nuestro presidente, es igualdad ante la ley, desregulación y desburocratización. Si este hubiese sido un régimen preexistente, claramente hubiera entrado dentro del paquete de cosas a desregular, porque nada de libertad de ingreso en el mercado, nada de igualdad, y se introduce un organismo burocrático fuente de corrupción. O sea, todo depende de un organismo burocrático, es decir, todo lo contrario a un mecanismo típico de la economía de mercado. Como se diría hoy en día, es una típica instrumento de la casta.
Y como no me gusta ser negativo, simplemente doy el título diciendo, ahora, estas cosas tampoco se podrían generalizar, porque imaginemos que generalizar el arbitraje en materia tributaria y cambiaria sería una especie de trastorno a nuestro ordenamiento jurídico. Pero para ser positivo, ¿no? Si alguien me preguntara, bueno, pero entonces la seguridad jurídica no es importante, claro está. Creo que es importante la seguridad jurídica, la simplificación, la transparencia, la coordinación, que son todos los valores que todas las personas, profesores intelectuales que trabajamos en el derecho financiero y tributario dirían que la Argentina necesita. Y creo que si nos reunimos todos, rápidamente vamos a llegar a la conclusión de una hoja de ruta. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para obtener seguridad jurídica? Reglas generales claras, simples, sencillas, inequívocas para todos. Es decir, un código tributario que pueda ser, ya termino la frase simplemente, un modelo para todas las jurisdicciones. Igual plazos de prescripción para todos en todo el país, iguales reglas sobre extinción de la obligación tributaria, iguales reglas de procedimiento administrativo. Eso es de verdad dar seguridad jurídica a todos los inversores argentinos con consenso y con vocación de futuro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Picante, como siempre, interesante, por ese juego de contrastar la ley con los principios básicos, ¿no? Me resulta interesante. Bueno, ahora vamos a otorgarle la palabra a la doctora Estela Sacristán. La doctora Sacristán es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo Económico, secretaria del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, miembro del Instituto de Derecho Constitucional Segundo Linares Quintana de la misma academia, profesora titular de Taller de Doctrina y Jurisprudencia en la Universidad de Loma de Zamora, docente de posgrado en la Universidad Austral, en la UCA, en la UBA, CEARE y otras instituciones. Recibió el premio Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1995, autora de un libro basado en su tesis doctoral y de 260 publicaciones, y se desempeña desde el año 2005 en el sector privado, habiéndolo hecho antes en el Poder Judicial y en la Administración Pública Nacional. Doctora Sacristán, queda usted con la palabra. Muchísimas gracias, doctor Said. Bueno, buenas tardes a todos. Un honor compartir este panel con distinguidísimos colegas. Y el tema al cual me voy a referir, en realidad dentro del tema de todo lo que puede llegar a preocupar sobre el RIGI, hay dos cuestiones que estudié en detalle. Una tiene que ver con más la cuestión sustancial de la autorrestricción al Congreso, que es una cuestión un poco más extensa, como para 10 minutos, con lo cual voy a exponer sobre otro tema que tuve ocasión de estudiar respecto al RIGI, que es el tema que tiene que ver con los plazos. En su momento se acusaron los plazos de extremadamente extensos y bueno, eso fue lo que me indujo a ver qué pasaba con los plazos, qué pasaba con la revisión judicial, el Congreso, los poderes del Estado. Tenemos que tener en cuenta que nos ubicamos acá en el plano dentro de la libertad constitucional, en esa regla de libertad tenemos esos mojones de excepción de servicio público, policía y fomento. El doctor Corti recién estaba mencionando la cláusula de la prosperidad para proveerlo condicente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias. Ahí hay una herramienta importantísima legislativa, que es la que habilita estas concesiones temporales de privilegios. Lo que primero que yo me pregunté con respecto a esto era, bueno, ¿qué pasaba con las concesiones temporales de privilegios y qué pasaba en realidad con los antecedentes de esta cláusula? No voy a mencionarlos todos, pero simplemente tengo presente una idea que el doctor Punte señala en un artículo que tiene que ver con un proyecto de Constitución de 1825 que se preveía el otorgar este tipo de leyes que pudieran de alguna manera servir para objetivos de independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional. Ese es un proyecto de ley, de proyecto de Constitución del 23 de enero de 1825. Dentro de ese plano podemos ver entonces qué pasa con el artículo 178 de la ley,
que establece que se va a gozar de las garantías de estabilidad previstas en el artículo 6 por un plazo de 30 años contando desde la fecha de la adhesión. De forma paralela a eso, tenemos la otra que es mucho más detallada, que es la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista para esa estabilidad a lo largo de 30 años. En ese plano podemos preguntarnos qué pasa con la muestra legislativa, qué pasa con una muestra judicial. En el plano legislativo tenemos que arrancar, sí, con antiquísimas leyes. Hay una primera que yo encontré, que es más antigua, que encontré de 1865, sobre exenciones para importación de bienes necesarios para construcción de ferrocarriles, y esta ley de 1865 preveía el beneficio durante mucho más que 40 años, eran 99 años por el artículo 5º. Una ley de 1863, de vuelta, libres de derecho a importación, llegan todos los bienes necesarios para el servicio público, por un término de 50 años. Tenemos otra ley de 1864, con un término de 40 años, 1878 con 50 años, y la ley Mitre, la 5315, se encuentra con las concesiones, las que están beneficiadas, se necesitan más ferrocarriles, algunas ya estaban saliéndose del sistema por vencimiento del plazo, y allí aparece la divisoria entre los trenes que están beneficiados con el otorgamiento del plazo que tenían en su propio régimen y los trenes nuevos, si se quiere. Hay otros términos temporales más de la época, una ley de 1864, 20 años, la alocación de obras para la construcción de las obras de salubridad de la capital, que también necesitaron exenciones para traer todo lo necesario para hacer esas obras de salubridad. En 1865 prevé 45 años de beneficio. Son todos estos términos que incluso en su momento la Corte convalidó. Tenemos ejemplos de 30 años o más, y voy a un poco más cerca del presente, como para que esto no parezca paleontología legislativa. La ley 2496 de 1993 había previsto 30 años, la 24857 de 1997 previó 33 años, con lo cual estamos delante de plazos que, si se quiere, comparando con los originarios que mencioné, son más o menos, están comprendidos dentro de lo previsible. ¿Qué pasa con la jurisprudencia de la Corte Suprema cuando revisa la cuestión de estos plazos? Acá tenemos de vuelta jurisprudencia antiquísima, que siempre los respeto. Lo que pasa es que desde el punto de vista del léxico o de la redacción, algunas veces hizo caso omiso. Prácticamente la Corte es como tímida, no menciona cuál es el plazo dentro del cual está comprendido el beneficio de la exención, y otras veces lo hace más explícito. Y después hay un grupo que nos interesa más aún, que es cuando la Corte dice directamente el plazo se venció. Me refiero al caso de Ferrocarril Central Argentino, 1897, Corte Suprema. Ferrocarril Central Argentino con Municipalidad de Villa María de 1901, Ferrocarril Central Argentino, Municipalidad de Rosario de 1906. Sin repasar toda la jurisprudencia de esa época, podemos dar un salto de vuelta temporal y reparar en Cerro Vanguardia. Cerro Vanguardia tiene dos cosas de interés. Por un lado, el énfasis en el plazo que estaba comprendido en el beneficio, y por el otro lado, qué es lo que dice exactamente la Corte en Cerro Vanguardia. Respecto del plazo comprendido, ahí la Corte dice: la empresa esta goza desde el año 1996 del régimen de estabilidad fiscal instituido por el artículo 8º de la 2496 de inversiones mineras, que consiste en síntesis en el compromiso del Estado por el plazo de 30 años de no incrementar la carga tributaria de los emprendimientos mineros comprendidos en ese régimen, tomando como referencia la resultante de las normas vigentes en el momento de presentación de la actividad. Esto es desde el punto de vista del plazo, repito, Cerro Vanguardia en 2009, pero hay algo más que está detrás de lo que dice la Corte. A veces en los fallos hay que leer cada palabra para ver un poco cuál es la importancia de lo que se quiere transmitir. Y ahí tenemos que tener en cuenta que la Corte no dice exactamente que este plazo tiene que ser respetado por el Congreso, dice que esto se impone al Estado, con lo cual tenemos que tener en cuenta, entiendo yo, que cuando la ley establece los plazos estos de protección para lograr los beneficios de la prosperidad del país y el bienestar en todas las provincias a través de estas leyes que son el ejercicio de la actividad de fomento, ese respeto o esa limitación, acá dice la Corte, debe ponderarse que la limitación que se impuso el propio Estado, con lo cual está aludiendo la Corte Suprema
a todos los poderes del Estado, y creo que eso es parte de lo que se necesita para poder entender exactamente cuál es la autorrestricción que se establece no solamente el Congreso, sino un Estado cuando hace uso de esta herramienta, que es una herramienta que, como vimos, es antiquísima, es tradicional, no representa más que una forma de traer los capitales. Es una cláusula que Alberti en su momento defendió muchísimo, sobre todo para países como el nuestro que necesitaban entonces y que necesitan la introducción de capitales extranjeros. Ahí sí, un componente que es el componente que más temor a lo mejor inspira y un poco a lo mejor tiene que ver con las cláusulas que mencionaba el doctor Corti sobre, bueno, cuál va a ser la actitud, los jueces tienen que inmediatamente, etcétera. Son a lo mejor, uno se pregunta si el Congreso realmente puede dictar un criterio de interpretación, pero al mismo tiempo, creo yo, de lo que se trata es un poco de conseguir no solamente esa seguridad jurídica, sino, por un lado, yo creo que se puede hacer un análisis global de razonabilidad de todo el régimen instaurado. Y por el otro lado, creo que se puede confrontar eso con la previsibilidad en Fuller. Desde el punto de vista de qué es lo que se quiso con este régimen del RIGI, qué es lo que se quiere, creo que hay que tener en cuenta la adecuación del régimen, hay que tener en cuenta que es a lo mejor la herramienta menos gravosa con la que puede contar Argentina para poder captar esos capitales. Y por otro lado, cuáles son los costos-beneficios específicos, qué es lo que se deja de cobrar y cuáles son los beneficios, sobre todo en el punto de la generación de trabajo que esto puede provocar. Y desde el punto de vista de la previsibilidad, ahí tengo en cuenta, no digo que haya que tener una previsibilidad absoluta, pero hay una cosa que es cierta, hay una confianza que este régimen puede haber inspirado en el inversor en industria forestal, el inversor en turismo, en infraestructura, tecnología, siderurgia, no sé, generación de energía. Estoy mencionando todos los beneficios para las provincias que no son mineras y que no son hidrocarburíferas, y creo que en ese punto, cuando Fuller dice, escuchémoslo a Fuller. No solo que el gobierno se había obligado por sus normas verbalizadas y dadas a publicidad, sino también que respete las expectativas justificadas creadas para el tratamiento que dio a situaciones no controladas por normas explícitamente anunciadas. Creo que en el fondo de lo que se trata es de lograr una interpretación, sobre todo del blindaje esté dispuesto con respecto al plazo, sobre todo en una materia tan volátil como la materia cambiaria, sin perjuicio de las restantes, para que el sistema perdure y para que podamos todos a nivel nacional del país y a nivel de las provincias, todas las provincias, que se logren los beneficios del régimen. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Bueno, doctora, excelente. Hasta le quedaron 2 minutos que los podremos usar en el debate. Muy agradecido. También sumamente interesante este cotejo de la norma con antecedentes históricos para pensar, ¿no? También la racionalidad o no de ese elemento que ha sido considerado en el examen de la doctora Sacristán. Bueno, eh, yo creo que se han dicho muchas cosas y muchas cosas interesantes, eh, que tal vez podría habilitar una conversación entre ustedes. La primera cuestión, no sé si alguno de ustedes tiene interés en comentar, ampliar algo respecto de lo que han dicho sus colegas. Me estoy refiriendo a los expositores. Si alguno de ustedes quiere agregar algo, Julio, Horacio, Corina, Estela, de lo que dijeron los otros, ¿sí? A ver si hay alguna aclaración, complemento, discusión que quieran dejar planteada. Cuánta paz. A mí me llamaron la atención, por ejemplo, varias cosas que voy a señalar. Después tengo pedida la palabra ya por el doctor Tabarone de Tierra del Fuego y por el doctor Sánchez de San Juan. Ya les voy a dar la palabra. Había una buena pregunta que se dejó abierta el doctor Rodríguez Signe. ¿Por qué se exige la adhesión? ¿Por qué el RIGI está pidiendo, la ley está pidiendo la adhesión a las provincias? ¿Qué opinión tienen, si tienen alguna, si les despierta alguna intuición para
jurídica esta cuestión. Julio hizo un planteo de 4 o 5 posibilidades, pero no sé si ustedes tienen alguna mirada a ese respecto. Yo creo que, perdón, si puedo, a lo ¿Sí? mejor, no sé si alguien más quiere contestar, pero No, yo no, creo empezá que Estela, no hay hay que, problema. por lo menos ideas para eso, se invita a las provincias a adherir. Las provincias dentro de su constitución también pueden prever su propio régimen de fomento a nivel provincial, pero en el caso del RIGI se invita a las provincias para adherir al régimen de la ley de bases, del régimen nacional que está establecido. Creo que las provincias, hay dos ideas que yo creo que pueden tomarse acá. Eh, yo vengo de una provincia hidrocarburífera, entiendo que hay diferencias entre provincias hidrocarburíferas, no hidrocarburíferas, pero también hay provincias que pueden tener infraestructura portuaria y una provincia mediterránea no puede, hay provincias que pueden tener generación eléctrica y a lo mejor una provincia minera no puede, etcétera, etcétera. Diferentes perfiles entre las provincias. Y por el otro lado hay una cuestión de mercado. Es cierto que las provincias son todas iguales y eso es cierto, incluso los territorios nacionales, perdón, convertidos posteriormente en provincias, son provincias igual que todas las demás, pero creo que en ese plano la provincia puede adherir o no a este régimen, con las limitaciones, obviamente, porque eso se lo pide la ley, las limitaciones y condiciones que establece la propia ley. Sí, a mí me Gracias, generó Estela. la misma inquietud y claro, tal vez que Estela sí lo estudió más, ¿no? Pero mi recuerdo, pasa que uno vio los casos de ferrocarriles, ¿no? Del siglo XIX, eh, y yo creo que aquellas leyes eran leyes federales directamente. Por eso uno de los típicos juicios que se generaron en el siglo XIX eran municipios que querían cobrar un tributo y entonces tenían el conflicto entre la empresa de ferrocarriles y el municipio. Entonces se discutía si el gobierno federal podía dar una exención local. Bueno, Directamente era, o sea, no había una cuestión de adhesión. Entonces, a mí también me parece curioso, simplemente. Estela. sí, es cierto, Horacio, lo que decías, las tasas son el rígido, las jurisdicciones locales están habilitadas para aplicar tasas por servicios efectivamente cumplidos, con lo cual están ahorrándole a la Corte revisar toda una serie de tasas, porque la propia ley establece que los municipios pueden establecer tasas por servicios efectivamente ser Claro, prestados. yo lo que Lo que creo no- es que el autosometimiento a las restricciones que establece la ley del RI requiere adhesión para que sean vigentes en principio, para que sean parte Mm. del derecho positivo provincial. Esa es mi forma de verlo. Quizás tiene una punta importante lo que dijo Julio respecto de que la ley se introduce en cuestiones que son de titularidad y de competencia de las provincias, ¿no? De algunas provincias. Entonces, los recursos naturales son titularidad de las provincias. Y sin la adhesión de las provincias a la ley, parece difícil poder imponerle un esquema normativo que lo va a desapoderar de sus facultades y atributos por bastante tiempo. Lo mismo con los impuestos que mencionaban, ¿no? Pero no lo sé, las competencias ambientales también, porque esto excede, digamos, la ley de RIGI no es una ley de bases ni mínimos de protección ambiental, entonces me parece que está apuntando ahí, ¿no? A neutralizar todas las herramientas que le quedaban a las provincias en base a la Constitución Nacional para poder eventualmente condicionar la actividad de mercado que el RIGI quiere generar, pero bueno, es simplemente una intuición. Eh, una segunda cuestión que quedó ahí dando vuelta. Julio dijo que el RIGI no le sirve a su provincia, de hecho saca un RIGI propio y marcó cuáles eran las áreas fundamentales. Vos, Estela, le replicás veladamente o expresamente diciendo que le enuncias todas las áreas en las cuales es posible desarrollar actividades bajo el patrón del RIGI, que para Horacio eso es a su vez un disvalor, porque entiende que la concesión de un privilegio tiene que estar acotado
por distintas matrices temporales, temáticas, finalidades, etc. Entonces, la amplitud de afines dejaría sin sustento el privilegio. Por otro lado, según vos, Estela, la amplitud de fines permite que todas las provincias se enganchen, no solo las hidrocarburíferas. Pero Julio dijo una cosa que me parece que es central. La inversión mínima es de 200 millones de dólares y las provincias no requieren estructuras de 200 millones de dólares, requieren estructuras inferiores. Entonces, me parece que ese elemento, que no es obviamente un elemento jurídico, salvo que introduzcamos problemas de distribución solidaria de los recursos en todo el país, las políticas del 75.2, 78 de la Constitución, 75 inciso 8, pero me parece que Julio ha puesto ahí un punto, es decir, no parecería ser una ley que vaya a quebrar la desigualdad, sino que va a profundizar la desigualdad entre las provincias. Es lo que escucho de ustedes, ¿no? Por lo menos mi conclusión. No sé si alguno aporta algo sobre esto. Yo Sí, estoy con... colateralmente, nada más. Ah, perdón, Julio. Sí, No, sí. no, 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 Horacio, dale, 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 dale. No, que digo que también va a profundizar la desigualdad entre las personas, Claro, porque es como un régimen que nos dice a las altísimas capacidad contributiva la tributación tiene que ser menor, cuando el criterio básico de legitimación de la tributación es que a mayor capacidad contributiva el tributo tiene que ser mayor. Entonces, es como se dijera, para salir de la crisis hay que beneficiar a la máxima capacidad contributiva, porque eso es lo que causalmente va a generar procesos para mejorar al que tiene poca capacidad contributiva. Pero como dije, no hay ningún mecanismo institucional jurídico que vincule un hecho con otro. Nada más. perfecto. Si no quieren agregarse algo, abro las preguntas a los Perdón, participantes. perdón, Sí, Estela. perdón, no, pero hay una cosa, es cierto lo que dice el doctor Corti sobre que cuanto más se gana, más hay que tributar. Pero al mismo tiempo hay una cosa que es cierta, esto dura los escasos 30 años que dura, que es relativamente poco. En cambio, si yo vivo 100 años tengo muchas ganancias de joven, me voy a pasar toda la vida tributando muchísimo, nada más que por tener muchas ganancias. Y si soy una sociedad y duro, no sé, 99 años, van a ser un plazo mucho más largo que el de 30. 30 es casi poco. Eso es un plazo muy tradicional, muy conservador, diría yo, como para el especial privilegio que se establece. Y creo que hay que medirlo más allá del tiempo con los beneficios. Yo creo que si el beneficio es generar fuentes de trabajo, creo que eso es lo que más se necesita en las provincias. Y un detalle más, José Luis, no sé, pero estoy pensando en cualquier red que sea incorpórea, digamos, y que pueda abarcar varias provincias, no solamente una. Yo me acuerdo Ujú. cuando se hizo en el 92 la privatización de la distribución de gas, una provincia era antieconómica, hubo que juntar provincias para dividir el país en regiones y podemos tener una introducción de un capital extranjero a través del sistema del RIGI, comprendiendo en provincias que más de una provincia. Creo Sí, que sí, se te puede entiendo. pasar, no Ujú, sé, ujú. Sí, sí. Tucumán no va a recibir Regionalizar la 200. aplicación del RIGI. Ahí, Exacto. yo sí también a mayor abundamiento, agregando lo que dice Estela, el crédito público en Argentina, mejor dicho, el crédito privado internacional, excepto de algunos organismos multilaterales, se ha quebrado. Argentina no tiene crédito desde hace muchos años. Argentina tampoco ha podido brindarle a los inversores que invirtieron en los últimos 25 años la posibilidad de pagar dividendos, la posibilidad de pagar intereses o servicios entre entidades vinculadas. Eso ha roto la confianza en lo que es un esquema de inversión básico en cualquier país. De no existir un régimen que con una ventana corta de 2 años para adherir, eh, que adelante y trate de desbalancear o de corregir, mejor dicho, ese desbalance. Entiendo yo que la posibilidad del desarrollo se atrasa y se extiende mucho más en el tiempo. No, no, con esto no quiero decir que sea el mejor régimen, es un régimen, podría ser perfectible, podría corregirse algunas cosas. A veces yo como egresada de la UBA
eh, y también de la educación pública, eh, uno aprende a cuestionar y a criticar constantemente cualquier régimen que venga del propio Estado, pero en este caso particular, yo entiendo que hay un intento, perfectible o no, de corregir ese desbalance ante la falta de crédito y de financiación. Y la posibilidad de adelantar los beneficios que de otra manera deberían haberse quizás tratado de dar de manera general, pero que obviamente el Estado no tiene la posibilidad y los recursos para hacerlo. Gracias, doctora Corina Laudato. Voy a abrir José, la José, pregunta a los, perdón. a- No, no, salvo, no. Respecto al piso, José, sí, que me parece, quiero dar un dato, no una opinión. sí, sí, Eh, en el piso del RIGI son 200 millones de dólares. En las economías, en la mayoría de las economías, por lo menos de la región noreste, norte argentino, que son las más empobrecidas, es un piso inaccesible. Nosotros tenemos concretamente 14 proyectos presentados por un total de 16 millones de dólares. Es decir, los 14 proyectos suman 10. No, no estamos ni en el 10% del mínimo del RIGI. Por eso digo que no nos sirve. No porque fue pensado para otra cosa. No lo digo yo, lo dicen los que hicieron el proyecto. y lo Que no dice la letra, grandes inversiones. Sí, pero además lo dicen quien estaba en la elaboración de este proyecto fue el ex ministro Guillermo Ferraro. Y él dijo que este proyecto estaba pensado para atraer las inversiones mineras chilenas que con el cambio de gobierno estaban complicadas en Chile. Y entonces lo piensan para la minería y lo piensan para los hidrocarburos. Y yo no digo que esté bien o está mal, digo, es así. Y la ley base, el 55% de los artículos de la ley base están hechos sobre la base de energía y el RIGI. Está pensado para eso. Minería, energía, RIGI. Está pensado para eso. No estoy haciendo un juicio de valor. Estoy diciendo esto es lo que está. A nosotros como provincia nos hubiera servido un piso mucho más bajo, porque si no es contraproducente. La inversión se va a ir para ese lado. Y bueno, está, Ah, es una decisión política, pero a las provincias que estamos en la parte más empobrecida del país, no nos ayuda esta ley. gracias, Julio. Maximiliano Tabarone y luego el doctor Alberto Sánchez. Tabarone, estás muteado. Sí, hola José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien, a todos los ponentes. Me voy con muchas más inquietudes como con las que inicié, pero básicamente me gustaría indagar un poco más en lo que dijo el doctor Corti con la tensión esta entre un régimen de inversiones o un régimen de privilegios exorbitantes, considerando un país como el nuestro que vive más en la emergencia que en la normalidad. ¿Cómo sería un punto de equilibrio? ¿Cómo se ve un desarrollo para poder generar la confianza que se necesita para que haya inversiones en términos equitativos, internas como externas? Porque daría la sensación de que garantizo a grandes inversiones lo que no le garantizo al ciudadano común. No sé si fui claro. claro o si se puede aportar algo. Sí, digo dos palabras ahora y después el otro colega, como quieran. No, no, vos, Horacio. Ah, perfecto. Eh, yo creo que hay un consenso, al menos en la materia financiera y tributaria, que necesitamos una reforma del derecho financiero y tributario, que tenga una serie de valores básicos que es otorgar seguridad jurídica, simplificación, transparencia, coordinación, no superposición, progresividad, y creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Y es más, uno puede hacer, y creo que todos estaríamos de acuerdo, una mínima hoja de ruta de cómo tiene que hacerse esa reforma con consenso y para el futuro.
como dije, primero un código tributario con reglas generales, administrativas, sancionatorias, sustanciales, procesales, claras, sencillas, aplicables, iguales para todos. Ley 11683, imagínense cuántas décadas tiene esa ley con tantas reformas. Un código que luego pudiera actuar como modelo para todas las jurisdicciones locales. No hay nada que hiera a la autonomía de la provincia adherir a un código donde todos los procedimientos de determinación de oficios sean iguales, toda la omisión se defina igual en todos los lugares, todos los plazos de prescripción sean igual en todos los lugares y para todos los tributos. Eso ya sería un cambio copernicano en la Argentina. Punto 2, lo doy muy Debería sencillo. pasar a un Estado unitario, Horacio. No, al contrario, es un modelo que pueda ser adherido y utilizado por todas las provincias para coordinar algo que se necesita para tener un mercado único para todos los argentinos. Paso 2, ley de administración financiera, porque algo que se requiere es transparencia en el uso de los recursos públicos. Tenemos una ley de hace muchísimos años, entonces necesitamos reglas claras sobre presupuesto, deuda pública, nuevamente para el gobierno federal y que sea un modelo y una coordinación para todas las provincias. Tercer paso, ahí pensar una simplificación de nuestro sistema tributario y donde uno tiene que partir de hechos empíricos verdaderos. ¿Qué quiero decir con esto? Si partimos de la idea, la Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo, que es un enunciado empírico, falso, bajo cualquier definición de presión fiscal, uno no va a llegar a ningún lado, y que es aparentemente un consenso habitual en la opinión pública. Ni siquiera estamos cerca del promedio de los países de la OCDE. Entonces, lo que quiero decir es reglas generales claras que puedan ser burocráticamente aplicables con sencillez por todas las administraciones públicas, en el nacional y federal. Creo que eso, muy modestamente, es lo que puede generar. Eso puede hacerse con consenso, si uno no pone en discusión esas cosas sustanciales. Creo que todos los profesores intelectuales y profesionales que se dedican a esta materia podrían estar de acuerdo en el 95% de las cosas, y eso puede estabilizar expectativas, dar confianza y un régimen que no va a suscitar ni debates ni de impugnaciones que son contrarios a la pretensión de lograr seguridad jurídica. Gracias, Horacio. Un Perdón agregadito que te corte. nada más. Dale. Luego de eso, cuando uno tiene en claro todas las reglas generales y evalúa todas las excepciones, viene el momento de pensar qué política industrial tiene la Argentina. Y entonces ahí poner qué prioridades son racionalmente que hay que beneficiar, y ahí ver a quién se le da un privilegio. Y creo yo, muy modestamente, viendo lo que sucede en el mundo, que un país se desarrolla con ciencia y técnica. Entonces, tenemos que ver de qué manera incentivamos la inteligencia. Gracias. Alberto Sánchez. Bueno, gracias, José. Buenas tardes para todos. Primero, agradecer y felicitar a los disertantes porque en muy pocos minutos han podido desarrollar ideas muy, muy interesantes, lo que prueba aquel dicho que dice que para hablar 5 minutos hay que prepararse muchísimo y para hablar 1 hora nada. Entonces los felicito porque verdaderamente que en poco tiempo han dicho cosas muy importantes. Yo pido disculpas porque entré 5 minutos tarde a la exposición de Julio porque no tenía el vínculo y a lo mejor lo que voy a preguntar lo dijo. Entonces, si lo dijo directamente, ni me responda para no hacer perder el tiempo a los demás y después le pregunto. El tema mío es un planteo sobre la constitucionalidad del sistema del RIGI. Porque yo veo que el RIGI, el sistema, incide sobre impuestos que son coparticipables. Y la ley 23.548 es una ley convenio. Y desde la reforma de la Constitución de 1924 está claro que la ley convenio está por encima jerárquicamente de la ley común del Congreso. Entonces entiendo que puede estar modificándose una ley convenio con una ley común del Congreso y eso no se soluciona pidiendo la adhesión a las provincias, porque la ley convenio se puede modificar con otra ley convenio.
Y cuando se pide, en el marco de una ley convenio, se pide adhesiones provinciales, son siempre en el marco de todas las legislaturas provinciales. Entonces quería saber un poco la opinión de ustedes, los disertantes, sobre este tema, donde yo advierto algún problema de constitucionalidad, ¿no? Por la modificación que hace el sistema del RIGI sobre impuestos que son coparticipables. Julio. No, no, yo lo planteé exactamente como pregunta, Alberto, y no diste una respuesta. Así que viene bárbaro, viene bárbaro. Es una posibilidad que yo pienso, y desde las provincias lo estamos evaluando, el tema que el régimen afecta al régimen de coparticipación. Podemos discutirlo un rato, pero es una pregunta abierta y que vos estás dando una posición. ¿Alguien más quiere contestar al doctor Sánchez? Yo incluso, perdón, un segundo, José, lo que decía Horacio hace un momentito, justamente, de esto de la unificación de un código tributario que hubiera alcance nacional, etcétera, creo que precisamente la ley convenio es la herramienta que está ideada o creada para este tipo de situaciones y para evitar que se lesionen las facultades federales que tienen las provincias no delegadas a la nación en algunos puntos, compartiendo en el fondo lo que dice Horacio, ¿no? Por supuesto, de unificar sería ideal, porque eso traería muchos beneficios y traería seguridad jurídica donde los inversores no tuvieran en cada provincia un régimen diferente. Pero bueno, creo que la herramienta es la ley convenio. Gracias, Alberto. Ahí te están contestando en el chat, alguien está discutiendo con vos, Alberto. Hemos logrado expandir el debate a niveles interesantísimos, ya que se discute en el chat entre los participantes. Estela, vos querías agregar José algo. Luis, te digo una cosa respecto de lo que decía Alberto. ¿Qué tal, doctor Sánchez? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal, Estela? no, lo que estaba pensando es que el régimen, o sea, la cláusula está de Constitución del 1853 en adelante, está esta cláusula que permite este teórico privilegio temporario para prosperidad del país y bienestar de las provincias. Entonces, cualquier cosa que nosotros querramos incorporarle después, o sea, si en el 94 decimos, bueno, tenemos coparticipación y vamos a dictar una ley de coparticipación que no se dictó, y en el medio tenemos una ley convenio y tenemos todo esto, el sistema hay que interpretarlo de modo tal que no choque consigo mismo. Tenemos que interpretar una cláusula que es de 1853 con mayores o menores énfasis con gobiernos democráticos y gobiernos de facto. Estoy pensando en Tierra del Fuego, que creo que fue la luz el que lo instauró. Eh, Hay que hacer una interpretación armónica de todo eso. No podemos decir que es inconstitucional. Y es el mismo Congreso el que sanciona esta ley. Con lo cual, creo que aún cuando quisiéramos encontrar una norma de rango superior respecto de la ley de bases, hay que interpretar armónicamente el 75, inciso 18, que nos acompaña desde por lo menos 1853. Y esta ley es manifestación de eso, y lo dice además. Lo dice implícitamente, no, lo dice en sus palabras. Siguiendo con lo Bueno, que decía el doctor Corti, en general las modificaciones generan falta de certeza e incertidumbre. Entonces, cuanto más se modifica un sistema tributario, más se lastima la certeza y la certidumbre, que es lo que gatilla las inversiones. A veces, si uno pregunta, bueno, ¿por qué no se establecen reglas claras y simples bajo un sistema general que se ofrece a todos? Y eso es lo que creo que en Argentina está faltando, volver a los orígenes de nuestro sistema tributario desde 1932, yo diría 1970 o 1980, donde había pocos tributos con tasas razonables y sin modificarlos constantemente o crear nuevos tributos. Eso, por 10 años, por ejemplo, no tocar el sistema tributario con una tasa de IVA mucho más baja, evitando las exenciones que rompen con la neutralidad, lo mismo que en el impuesto a las ganancias, lo más general, pero lo más bajo posible genera inmediatamente un efecto donde los empresarios deciden autodeclarar su renta sin evasión, como lo hacen en Chile o como lo hacen en Uruguay, donde hay pocos tributos y a tasas más razonables. Esa es mi forma de ver. Lo del Código Tributario Procesal es bienvenido, pero yo siempre mantengo que cuanto más se modifica el sistema tributario, más se complica la previsibilidad y certeza jurídica que se requiere para la inversión.
Bueno, si no hay otro aporte, Un solo Horacio. comentario breve por Sí, lo de la coparticipación anterior. sí, Eh, Yo creo muy modestamente que la ley convenio de coparticipación no prohíbe que el gobierno federal modifique los tributos federales coparticipables. Al menos esa era la visión tradicional. Sí. Sin embargo, hay que decir que en últimos fallos de la Corte, a raíz de impugnaciones de las provincias, está poniendo en duda esa potestad del gobierno federal, lo cual en ese punto modestamente creo que no tiene mucha lógica, sino la ley convenio le estaría cercenando esa potestad tributaria al gobierno federal y creo que no forma parte del espíritu y de la idea del régimen. Pero la Corte está yendo por otro lado. yo me gustaría simplemente pensar que a lo que decís Horacio y en voz alta, creo que es una autolimitación del Estado Nacional en el convenio y que no puede desvincularse del compromiso que toma con las provincias si previamente no genera un mecanismo de desvinculación de la ley convenio, que será por plazo, por mecanismos de retiro, etcétera. Pero yo creo que las autovinculaciones del poder son admisibles y creo que el Estado Nacional se autovincula cuando hace una ley convenio y no puede modificar unilateralmente ese régimen tributario convenido con las provincias, pero es también una lectura desde arriba nomás. ¿Alguien le gustaría decir algo más? Si no, vamos cerrando, así 1:30, la cabeza con algunas ideas para pensar. Y bueno, si alguien tiene algún interés en hacer algún otro aporte, si no, le doy la palabra a nuestra señora presidenta, a la doctora Antic, para que cierre esta actividad. Por mi parte, como coordinador, me la han hecho facilísima, los felicito, les agradezco. No tuve más nada que hacer y he disfrutado y he aprendido mucho. Muchas gracias a los 4 expositores y a todos los que han participado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Evidentemente el tema concita un interés enorme. Hemos escuchado diferentes posturas, diferentes puntos de vista, todos con un grado de profundidad enorme que enriquece el debate y enriquece, evidentemente es un tema en el que vamos a tener que seguir trabajando porque vimos las posturas de las provincias, las posturas de los académicos y evidentemente que es un tema, es una herramienta que por lo que hemos escuchado tiene sus bemoles, pero también pareciera vital para la época. Estaba viendo algunos comentarios que también venían del chat. Así que muchísimas gracias a los 4 expositores, muchísimas gracias a todos los participantes. Respecto de la asistencia, quédense tranquilos porque el sistema tiene un funcionamiento de expedición automático, está relacionado con el Zoom. Lo va a explicar nuestro coordinador más que yo, pero está todo atado allí, así que quédense tranquilos, por eso no tienen el link de asistencia aquí. Así que bueno, hasta la próxima, gente, y no se olviden, participen en las jornadas nacionales, va a haber una apertura para participaciones por fuera de los invitados especiales y asóciense al ADA, ayuden a que esta asociación Y, sea más grande y más amplia y y sumo algo federal. más, Anita. La semana que viene, el mes que viene, tenemos una actividad por mes hasta fin de año. Así que véannos en Instagram, en LinkedIn, en la página. Todos los meses hay una actividad. Así que, si Dios quiere, el mes que viene nos encontramos con los profesores de la Asociación de Filosofía del Derecho para conversar algunos temas que van a tener que ver con humanidad y tecnología. Así que, bueno, sigan acompañándonos porque nos gusta verlos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a Gracias, ustedes. gracias. Buenas Muchas gracias. tardes. Gracias.